Lunes 7 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Cintia Viteri, ex candidata presidencial por el PSC. El apoyo a la consulta popular. Pero si no se quiere politizar la consulta, ¿no habrá apoyo en la campaña electoral? Y si no pasa la eliminación de las reelecciones indefinidas, ¿quién se beneficia? Por otro lado, el diálogo y sus resultados. ¿Qué pasó con el microtráfico y la supresión de la tabla de consumo mínimo? También nos acompañará Eduardo Franco Lour, abogado defensor de Jorge Glass. Réplica a Carlos Vaca, fiscal general del Estado, sobre la caducidad de la prisión preventiva del vicepresidente Jorge Glass. También Hernán Ulloa, abogado de jueces destituidos por el Consejo de la Judicatura por error inexcusable. Ha presentado una denuncia penal por tráfico de influencias contra el Consejo de la Judicatura. ¿Se pasmó el juicio político? Vamos a revisar todos estos temas. Bienvenidos. La reforma tributaria enviada a la Asamblea el miércoles pasado no implica un paquetazo, según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. En el proyecto de ley de urgencia económica se promueve el medio de pago electrónico a través de la banca privada y haciéndolo obligatorio por ciertas transacciones. Durante un conversatorio con los medios este lunes, las autoridades del Frente Económico defendieron el proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador, que desde la semana pasada está en manos de la Asamblea Nacional para su análisis. Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, dijo que no se trata de un paquetazo. Como ustedes verán, no ha habido un incremento en los precios de los combustibles, no ha habido evidentemente un incremento en los precios de los pasajes, no ha habido un incremento en las tarifas eléctricas. El proyecto de ley plantea algunas reformas a varias leyes en materia tributaria, entre ellas un límite a la deducción de gastos personales según el número de cargas familiares. Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas, afirmó que este cambio representa equidad tributaria. Es una tributación totalmente justa, equitativa y progresiva. Otro aspecto que señala el proyecto de ley es el fortalecimiento de los medios electrónicos de pago. La gerente general del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, reveló que de aprobarse el proyecto, la banca privada se encargará de dar este servicio que actualmente es manejado por el Banco Central. Que la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera establecerá el mecanismo para hacer esa transición. Ya no va a ser una opción que las personas que tengan cuenta de dinero electrónico las sigan manteniendo en el banco, las podrán hacer el traspaso a su institución financiera pública, privada o cooperativa. En este aspecto, la propuesta establece además que los retiros en efectivo de más de $4.000 pagarán un impuesto de entre 0,5% y 2%. Uno de los objetivos del gobierno es desincentivar el uso de dinero en físico, que según las autoridades le genera un mayor costo al Estado. Alfredo, muy buenos días. Buen día, Wendy. Buen día con todos. Después de 17 años de haberse eliminado la devaluación del sucre y su coletazo de elevación desmesurada de precios, no es realmente convincente repetir el argumento de Rafael Correa de que no hay paquetazo porque no suben los combustibles. Eso ya no existe en dolarización, pues cuando se devaluaba, el gobierno era el principal beneficiario como productor y exportador de petróleo y derivados. Ahora, en la foto de familia del paquetazo económico, el alza de impuestos y aranceles de importación ha reemplazado a la devaluación para sostener el gasto del gobierno. También hay que tener mucho cuidado con el dinero electrónico, al que le han cambiado de nombre, incluyendo a la banca privada, pero cometiendo el abuso de hacerlo medio de pago obligatorio para ciertas transacciones. No sería raro que los depósitos bancarios empiecen a reducirse. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Cintia Viteri, ex candidata presidencial del Partido Social Cristiano. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. Un abrazo a quienes nos escuchan. Hace exactamente 4 meses, usted se entrevistó con el presidente Lenín Moreno, quien estuvo acompañado de Lady Zúñiga, secretaria antidrogas, y Verónica Espinosa, ministra de Salud.
para dialogar sobre la aplicación de su propuesta de campaña electoral de combatir el microtráfico que está afectando fuertemente la niñez y la juventud. Usted propuso eliminar la tabla de consumo permitido, que ha sido la causante de la crisis, según lo reconoció el gobierno anterior, que modificó esa tabla. Ante este problema súper urgente, esta tragedia nacional realmente, ¿qué ha hecho el gobierno en 4 meses? ¿Qué hemos hecho nosotros, Alfredo? No solamente que me reunía a explicarle al presidente de la República que esto se ha convertido en una pandemia nacional, que existe una generación zombie que camina por las calles desnuda y sin tener a dónde ir, que las madres que buscan ayuda en los hospitales públicos le cierran las puertas, siendo este un problema de salud pública, o les cobran $400 en clínicas privadas cuando ellas venden a la semana $20 en sus productos. Finalmente, como vimos hace un día, creo que fue ayer, un chico amaneció muerto en un balcón. Esas son historias diarias, Alfredo. Pero desde hace años. Ahora, ¿qué pasó en estos 4 meses? ¿Qué pasó? Le entregué el proyecto que elimina la tabla del consumo de drogas, pero lamentablemente yo creo que el presidente de la República está rodeado, y es obvio, de personas que estuvieron justamente a favor de que esta tabla entra en vigencia y cuyos legisladores que la aprobaron siguen en la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo nuestro bloque del Partido Social Cristiano? El legislador Vicente Tayano, nuestro, presentó el proyecto ya desde la época que acabas de señalar, Alfredo. Lo presentó no solamente ante la Asamblea Nacional, sino que también lo dimos ante la Presidencia de la República. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Lo único que ha pasado es que sigue congelado, mientras chicos siguen cayendo como piezas de dominó, mientras las madres siguen ingresando a los colegios para poder... Es decir, que ustedes cumplieron, presentaron el proyecto y el proyecto está durmiendo. Dormido total. Ahora, pero la posición de no cambiar la tabla es original del expresidente Correa y se la mantiene a rajatabla, a su juicio. Esto se debe entonces a que la secretaria antidrogas, Lady Zúñiga, que fue ministra de Justicia y Derechos Humanos del presidente Correa, es partidaria de mantenerla. Bueno, ella ha dicho, y es público, que debería rebajarse la tabla del consumo de droga, los mínimos de consumo, pero esto no es sino repartir la torta en pedazos más pequeños y repartirla a nuestros niños desde la escuela, no solamente en colegios. Aquí la solución es eliminarla y poner un examen de tolerancia que distinga entre el que vende y entre el que consume. Y el que consume debe ser atendido en los hospitales públicos, Alfredo. Aquí no hay que esperar que las clínicas privadas se unan para hacer el trabajo que le corresponde al Estado. Así como los hospitales públicos tienen una sección de cardiología, deberían tener una sección para desintoxicar a cualquier persona que tenga cualquier tipo de adicciones. Es un problema del Estado, es un problema de salud pública. Madre que topa hospital público, las puertas deben ser abiertas. Es su derecho. Ya no podemos esperar más, Alfredo. Aquí parece ser que existe un muro entre lo que sucede a la gente todos los días y entre lo que ven funcionarios desde lejos tras de su escritorio. La tabla no es a medias, la tabla debe derogarse íntegramente, o si no, los responsables serán los que aún insisten en abrazar una tabla que ha provocado muertes. Este es un problema de derechos humanos, no es un problema diario, cotidiano, al que no se le presta atención. Bueno, pero no se espera entonces que del dicho al hecho se vaya más rápido, porque si no... Alfredo, tenemos más de 60 votos en la oposición que están dispuestos a aprobar el proyecto. Ahora falta que el presidente Lenín Moreno consiga, ¿qué será? Unos 15 más dentro de su bloque. Usted sabe que están divididos, que unos son manejados a control remoto, que no piensan por sí solos, y otros están dispuestos a vayamos a la consulta cosas. ahora. Vamos a la consulta. El PSC apoya la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno, a pesar de que es una consulta diminuta que no toca los 2 paquetes de enmiendas constitucionales de Rafael Correa y solo elimina las elecciones indefinidas que pueden permitir la candidatura suya para alcalde de Guayaquil en lugar de Jaime Nebot. ¿Usted, Nebot y el PSC harán campaña a favor del sí? No con banderas de las 6. Para nada, ya lo ha dicho el alcalde Jaime Nebot. Ni nos inscribiremos para que nos den dinerito para hacer campaña a través de los medios de comunicación. Pero en lo personal
y con toda nuestra dirigencia vamos barrio a barrio explicando a la gente, y eso es parte de lo que estoy haciendo actualmente, explicando qué significa cada pregunta, cómo afecta o cómo beneficia el sí y el no. La gente elegirá. Por ejemplo, diciéndole a la gente qué es el Consejo de Participación Ciudadana. La gente lo escucha y dice, ¿qué es esto? Bueno, pues es el grupo que elige a las personas que controlan a los que te roban. Es así de sencillo que hay que explicarle a la gente. Pero los que se oponen a la consulta dejan un tufo a un interés absolutamente personal respecto de las reelecciones. Nosotros en la Asamblea Nacional votamos en contra de las enmiendas, Alfredo, y a usted le consta. No solamente que votamos en contra de la reelección indefinida para todas las autoridades, sino que fuimos los únicos que nos quedamos de los bloques de oposición dentro de la Asamblea Nacional. Los demás se fueron. Sí, porque es una forma un poco rara de oponerse, eso de abstenerse de votar. No, sí, pero nosotros ahora, nos quedamos no absteniendo, votamos no. Los demás huyeron. A la consulta. La votación de Guayaquil representa el 25% del total y puede decidir el resultado nacional. En el referéndum de 2011 se abstuvo Madera de Guerrero a hacer campaña y hubo preguntas como la de la ley de comunicación que ganó con las completas. Tal vez hubiera perdido si Madera de Guerrero hacía campaña por el no. ¿Cree usted entonces que ahora es necesario hacer campaña por el... para evitar la reelección indefinida? Creo que es necesario, Alfredo, explicarle a la gente por qué nosotros vamos a votar 7 veces sí en la consulta popular. Explicarle a la gente. La gente sabrá que, por ejemplo, la prescripción de los delitos sexuales actualmente, de los abusos contra niños, ¿qué significa? Yo me he reunido con la gente, ¿qué significa la prescripción? Pues les he explicado, si pasa cierto tiempo y encuentran al violador, entonces ya no paga la pena. Es el lenguaje simple. Hay normas tan absurdas en el Código Penal que se pena con mayor rigurosidad a la mendicidad que quien abusa de un niño sexualmente menor de 6 años. Todo esto hay que explicarle a la gente. Nuestro trabajo, yo me reúno con dirigencias y cada uno de las personas cabezas de los distritos se reúnen con las dirigencias, les explican qué significa cada pregunta. Ellos van casa a casa explicando. La gente deberá decidir si es lo que le conviene o no. Pero quietos, usted no nos verá nunca en esta elección. La proforma presupuestaria y el proyecto de urgencia económica de reforma tributaria no recogen las observaciones hechas por usted y el PSC en campaña. Si esto es así, ¿qué apoyan en el gobierno de Lenín Moreno? Si tampoco han tomado decisiones todavía sobre el microtráfico. Primero que eso no está dentro del proyecto al que usted hace referencia, pero nosotros dentro del tema microtráfico, tabla de consumo, venta a los estudiantes, no vamos a descansar. Yo vuelvo a pedirle públicamente al presidente Lenín Moreno que no espere que las personas que le rodeen le enseñen las tablas. Solamente asómese a la ventana y verá cómo van cayendo nuestros chicos. Si usted quiere que la gente, los jóvenes y los niños, sobre todo en las escuelas, sean personas sanas, basta con que usted le dé la disposición a su pequeño bloque, si es que así se lo puede llamar, para que esta ley se apruebe. Y en cuanto a las medidas económicas, ellos dicen que no hay paquetazo, pero es el paquetazo al estilo de Correa. Bueno, alza de impuestos, de aranceles. Nosotros no vamos a votar si es que este proyecto se aprueba en conjunto, como ha solido ser la norma en la Asamblea Nacional, porque se eleve un solo impuesto, porque nuestro razonamiento es lo contrario. Bajas impuestos y el Estado recauda más. Pero eso no es todo, Alfredo. Aquí había que reducir el tamaño del Estado, cortar privilegios, hacer un sacrificio mayor por parte del Estado, lo que no significa votar empleados que funcionen, gente que sirva, gente entregada, pero sí eliminar viajes, eliminar vehículos, eliminar lujos, eliminar una serie de medidas y vender bienes como los medios incautados, vender los edificios que no tienen ninguna razón de ser. Y además, Alfredo, otras normas como por ejemplo que las personas, las madres de familia, puedan elegir cuántas horas trabajar y reciban todos los beneficios de ley a cambio de sus horas de trabajo con el sueldo
partiendo del sueldo que está en vigencia, el salario oficial en vigencia. Esas normas no se han tomado en medida económica y tampoco el arbitraje internacional. Son normas que aún faltan más incentivos. Es la empresa privada quien genera trabajo. El Estado no puede generar una plaza de trabajo más. Y si la empresa privada genera trabajo, es a la empresa privada a la que hay que impulsar, a la que hay que abrir las puertas, a las que hay que invitar a invertir, pero con inseguridad jurídica, con normas que le agarran del cuello. Aquí la gente seguirá perdiendo el trabajo que tiene y los que lo perdieron no podrán recuperarlo. En todo caso, ¿ustedes no votarán a favor del proyecto urgente? Si se vota en conjunto, no. Cintia Viteri, ex candidata presidencial del PSC, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Buen día. Cuando regresemos estará con nosotros Eduardo Franco Lora, abogado de Jorge Glass. Réplica al fiscal general Carlos Vaca por recursos dilatorios que buscan la caducidad de la detención preventiva del vicepresidente. Pausa y volvemos. Eduardo Franco, procurador judicial del vicepresidente Jorge Glass, ha solicitado el derecho a la réplica al fiscal general Carlos Vaca, quien aquí en Contacto Directo dejó registrado lo siguiente. Veamos. Nosotros le queremos alertar que estas maniobras que están haciendo para dilatar el expediente no van a tener resultado, porque las personas que en este momento están siendo investigadas por la asociación ilícita tienen y están enfrentando otros expedientes y otros procesos, y no vamos a permitir que me escuchen muy bien, en especial el abogado del vicepresidente de la República. No va la Fiscalía a permitir que se burlen de la Administración de Justicia con estas tácticas y maniobras dilatorias que podrían buscar la caducidad de la prisión preventiva de alguno de los procesados. Pero Fiscalía eso no lo va a permitir. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por darme la oportunidad. ¿Cuándo caduca la prisión preventiva? Su réplica. Mire, el fiscal general del Estado está totalmente equivocado, al menos con respecto a nuestras acciones legales que hemos emprendido en la defensa del vicepresidente. Mire, la acción constitucional del habeas corpus no dilata el proceso principal. La apelación que hicimos a la prisión preventiva del 2 de octubre tampoco dilata la causa principal. Todas las acciones que el Código Orgánico Integral Penal permiten por la defensa de los procesados no dilatan la causa principal. La caducidad de la prisión preventiva, que supuestamente caduca el 2 de diciembre, son instituciones que están en el proceso penal y su cumplimiento forma parte del debido proceso penal. Lo que pasa es que el fiscal general del Estado desconoce el derecho. Nosotros, incluso, mire, la demanda de recusación que hicimos contra el juez Jurado Favara tampoco dilata el proceso principal, porque nosotros recusamos al juez sin que se suspenda la causa. Sin embargo, el juez desde el 2 de octubre suspendió la causa. Ninguna de las acciones jurídicas permitidas en el derecho, incluso ante una eventualidad futura de una demanda internacional con los procesos de repetición, etcétera, tienen que agotarse en las instancias ecuatorianas, no dilatan la causa principal. Lo que pasa es que para el fiscal Vaca la prisión preventiva es una pena anticipada. Y que me escuche bien el fiscal Vaca. Sus violaciones permanentes al debido proceso penal en contra del vicepresidente de la República no quedará en la impunidad. Ya nos hemos quejado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien va a pedir a la Corte Internacional de Derechos Humanos de San José de Costa Rica medidas provisionales urgentes, porque aquí está en juego el cargo del vicepresidente de la República, que en el fondo el señor Vaca, fiscal del Estado, está haciendo cuchillo de la partidocracia y de Odebrecht. Acordémonos que él es co-contratante con Odebrecht y todas las acciones que Odebrecht ha emprendido lo ha hecho en asocio con el fiscal Vaca.
Eso es sospechoso y lo estamos investigando. Y esto no quedará en la impunidad. Que me escuche bien, Vaca. Ya vamos a hablar de eso ahora. Pero en caso de que caduque la prisión preventiva, para investigación, en el caso de asociación ilícita, el fiscal puede solicitar otra prisión preventiva dentro de las indagaciones previas que ha abierto ya por cuerda separada por delitos conexos con la asociación ilícita. En ese caso, simplemente se vuelve a solicitar, se repite la sustitución de la prisión, el habeas corpus, o qué recurso corresponde. Mire, todas las acciones legales que se tomen tanto de la Fiscalía como de los jueces están señalados en el Código Orgánico Integral Penal, por el principio de legalidad. El fiscal, el delito de asociación ilícita, de la cual está imputado justamente el ingeniero Jorge Glass, y de la cual no hay ninguna prueba en su contra. Si el fiscal Vaca actúa y recapacita y analiza objetivamente todos los elementos de convicción de descargo que hemos presentado, se dará cuenta que la inocencia de Jorge Glass está nítida. Y mañana, que vamos a estar en la audiencia preparatoria de juicio, tendría que abstenerse de acusar. Y aún así, en el evento que acuse, el juez, cualquiera que éste sea, ojalá no esté el juez Jurado Favara, porque mire, quiero decirle algo, el día de ayer nosotros presentamos, yo mandé a una persona a la judicatura y presentamos un recurso de apelación al fallo del recurso de la demanda de recusación y le dijeron no puede presentar esto, suba al 6º piso donde la oficina del doctor Maldonado, hay un señor Morales, le va a explicar, y se negaron a recibir el escrito. Hoy voy con las cámaras de televisión, no puede ser esto, porque dicen que la demanda de recusación no admite recusación, o sea que la ley, el COJEC, está por encima de la Constitución, cuando el literal M del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República dice que todos los fallos pueden ser recurribles en todos los procedimientos. Incluso hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que todo fallo de un primer nivel merece ser recusado y que un tribunal de alzada lo conozca. Entonces, volvamos a los elementos de convicción para que haya un dictamen acusatorio del fiscal. En la formulación de cargos se incluye a 4 ejecutivos de Odebrecht y usted indica también, hace poco lo volvió a decir de nuevo, que se debe incluir a Constructora Odebrecht, que es la persona jurídica receptora de los beneficios de la asociación ilícita para delinquir contra la administración del Estado. ¿En qué disposición legal del COIP basa su señalamiento? Alfredo, hasta ahora hay 2 cosas incontrovertibles. En primer lugar, Odebrecht, que es una empresa corrupta y corruptora que operó en varios países del mundo, no, sigue trabajando normalmente en el Ecuador. Segundo, la empresa Odebrecht, porque el dinero no era de Santos, el dinero era de la empresa Odebrecht, que tenían un departamento de estructura donde ocasionaban el dinero para producir las coimas. La empresa Odebrecht no existe en la actualidad un procesamiento por algún delito de la empresa Odebrecht. Por eso que nos parece sospechoso lo del fiscal. No lo ha indagado para nada, no lo ha procesado Odebrecht para nada. Él es el titular de la acción penal pública. Y por eso, que me escuche Vaca, esto no va a quedar en la impunidad, porque algún momento habrá justicia en este país y las violaciones permanentes al debido proceso y la conjura que conjuntamente con ciertos sectores políticos y Odebrecht, porque él, en lugar de investigar toda la documentación que el delator le entregó, él la judicializó violando las normas de la cooperación eficaz que establece el COIP. Bueno, precisamente acerca de la cooperación eficaz de Odebrecht, el fiscal general Carlos Vaca señaló lo siguiente, veamos. Las cooperaciones que se han recibido de la empresa Odebrecht han sido cooperaciones muy útiles para la investigación. Ellos entregaron datos precisos y corroborados y corroborables respecto de la trama de corrupción que ellos habían liderado durante varios años en el país. El delito de asociación ilícita es el delito medio, pero después los delitos que se fueron cometiendo son también motivo de investigación y de sanción penal.
En el caso de la Fiscalía, nosotros hemos abierto más de una docena ya de expedientes relacionados u originados en la investigación inicial de asociación ilícita. Algunos de estos expedientes tienen como sospechoso, como indiciado al propio vicepresidente y a todos los otros que están en la investigación. Su réplica. Mire, el fiscal, él mismo a confesión de parte reloj de prueba, él dice que todo lo que le entregó Odebrecht está verificado. No es verdad, nunca verificó, sino que todo lo que le entregó Odebrecht lo materializó, los dispositivos USB los transcribió, los videos los desmaterializó y ya lo dio, por cierto. El testimonio anticipado de Concienciado Santos se lo escuchó delante del juez, lo dio desde Brasil. Y lo dio, por cierto, no lo contradijo, no lo contrastó, no hubo la contradicción que es la base del sistema acusatorio oral. Pero hay pruebas instrumentales también respecto a depósitos, transferencias, justamente mediante el banco de propiedad de Odebrecht, donde se pagaban las no hay firmas. ningún depósito de Odebrecht para Jorge Glass. No hay ningún depósito, no hay ninguna constancia de que Jorge Glass el juicio haya de la recibido alguna coima. es contra los que servían de estaferros para hacer digamos, mulas del dinero que iba al destinatario final. Alfredo, el delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, es un delito autónomo, es un delito permanente, es un delito en el cual dos o más personas, y eso tiene que demostrarse que Jorge Glass conformó con la gente de Odebrecht una asociación ilícita y el plan delictivo, de acuerdo con el artículo 370, de delitos menores de 5 años. Porque ese es el delito por el cual el juez jurado Farvara le pidió a la Asamblea Nacional que le autorice, y la Asamblea Nacional autorizó que el delito del 369 del Código Penal anterior, actual 370, que es muy claro el 370, no otros delitos que pudieran haberse cometido. Él tiene todo el derecho de investigar, pero en este momento el vicepresidente de la República está procesado por un solo delito, el delito de asociación ilícita, y no hay constancia, mañana la no hay elementos de convicción que sea responsable. Eduardo Franco Lor, defensor de Jorge Glass, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Gracias. Gracias, Alfredo. Buen día. Al volver, Hernán Ulloa, abogado de jueces destituidos, estará con nosotros. Denuncia penal por tráfico de influencias contra el Consejo de la Judicatura por no respetar la independencia que la Constitución garantiza a los jueces en el ejercicio de sus funciones. Ya regresamos, siga con nosotros. El Código Orgánico de la Función Judicial se refiere a la independencia de los jueces en el artículo 123, independencia externa e interna de la función judicial. Los jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores están sometidos únicamente a la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley. Y el artículo 131 ordena en su numeral 3 declarar en las sentencias y providencias respectivas la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidores judiciales. Y entonces comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones. Pero en 2011, cuando el presidente Correa metió mano a la justicia, según el defensor público Ernesto Pamiño, ocurrió lo siguiente. Veamos. El artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial habla de infracciones gravísimas y manifiesta que el servidor público puede ser destituido, entre otras, por las siguientes faltas: intervenir en las causas que debe actuar como fiscal o defensor público con dolo, manifiesta diligencia o error inexcusable. No había error inexcusable para el juez. Con la consulta popular del 2011 se agrega una reforma a este artículo incorporando a los jueces como sujetos de control disciplinario, como sujetos de faltas gravísimas por parte del Consejo de la Judicatura. Hernán Ulloa Ordóñez, abogado de aproximadamente 40 jueces destituidos por error inexcusable, ha presentado a la Fiscalía una denuncia penal por tráfico de influencias contra el Consejo de la Judicatura. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Penargote. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué se fundamenta su denuncia? El momento en que nosotros hemos alertado sobre la mala aplicación del error inexcusable como un método para ingerir políticamente en el despacho de los jueces, hemos recibido
mucha información de todas las personas que han sido destituidas por este error inexcusable. Esta información ha sido recabada a nivel nacional y hemos presentado ante la fiscal provincial una denuncia por tráfico de influencias, con sustento principal en un video donde se puede observar al presidente de la Corte de Guayaquil que ingresa en el despacho de unos jueces como interlocutor de otra persona, entiéndese, de alguien con un rango mayor, superior en el Consejo de la Judicatura, para pedirles que en un caso político como en el caso del exalcalde de Balsar, tomen una decisión. En este caso la decisión o el pedido era la nulidad por falta de competencia. Con ese video donde se expone al presidente de la Corte de Guayaquil, se observa al presidente de la Corte de Guayaquil, la Fiscalía tenía que haber tomado cartas en el asunto de manera inmediata. El presidente de la Judicatura también tenía que haberse pronunciado, como se pronunció en el caso del juez Maldonado, que fue referido nada más en un audio que se escucha entre el excontralor Polit con el brasileño. Sin embargo, el presidente de la Judicatura, en ese acto, ahí sí lo sanciona al juez Maldonado con 60 días de suspensión. Pero en este video y audio que aparece el presidente de la Corte de Guayaquil, de manera sospechosa, el presidente de la Judicatura no ha dicho absolutamente nada. Y la Fiscalía, que tiene la obligación de haber investigado ágilmente, no lo ha hecho. Se ha preocupado... ¿Pero qué trámite le ha dado a su denuncia entonces? Bueno, la Fiscalía ha aperturado la indagación previa. Pero nosotros hemos solicitado que se haga una experticia sobre ese pendrive donde consta la documentación recabada a nivel nacional, así también como el video donde se observa al presidente de la Corte ingresando en el despacho de otros jueces. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Hacer la explotación de ese video y tomar inmediatamente las declaraciones de los jueces aludidos. Recordemos que hace poco nomás ya una jueza que también fue víctima de una suspensión por no haber acatado una orden del Consejo de la Judicatura, falleció. Entonces, para nosotros es urgente, debido a las amenazas, debido a cualquier cosa que pueda ocurrir dentro de esta investigación, es primordial que la Fiscalía recepte las declaraciones de los jueces aludidos, los jueces que recibieron la visita del presidente de la Corte y que hasta la fecha están esperando porque la Fiscalía haga su llamado. En los casos que usted denuncia a la Fiscalía, no hay la declaratoria previa del tribunal del error inexcusable, porque esa es la forma que ahora se tramita. Lo hace directamente como un asunto administrativo el Consejo de la Judicatura. ¿Qué ocurrió en los juicios en que los jueces destituidos venían actuando cuando intervino el Consejo de la Judicatura? Los jueces se han quejado en el momento de estas injerencias en los despachos, se han quejado ante el presidente de la Judicatura, han presentado las denuncias en la Fiscalía y ha habido una completa inacción de parte del Consejo de la Judicatura para poder investigar siquiera qué es lo que pasa en el despacho de los jueces. Ellos indican que no pasa absolutamente nada, pero esto es falso. El Consejo de la Judicatura ha utilizado la herramienta del error inexcusable como un arma de injerencia política en la función judicial. Doctor Pinargote, se ha hecho un concurso de méritos donde se ha escrutado la vida de los jueces, donde se le ha pedido requisitos, títulos, han seguido pruebas, han sustentado de manera oral, de manera escrita, muchas pruebas y han ingresado a la función judicial. ¿Cómo es posible que después de este concurso se haya destituido a 700, 800 jueces a nivel nacional por error inexcusable? ¿Cómo es posible que la Judicatura, después de estos concursos, hayan ingresado a jueces que han cometido un craso error en el ejercicio de sus funciones? Doctor Pinargote, aquí está la respuesta. No es posible. Los jueces que han sido destituidos no han sido destituidos por haber cometido un error craso en el ejercicio de sus funciones o al haber emitido una sentencia. Han sido destituidos en su mayoría porque simplemente no han seguido los designios o los mandatos del Consejo de la Judicatura que como interlocutor del poder político mandaba mensajes Pero si a los jueces. Es interlocutor del poder político, también hay un control político sobre el Consejo de la Judicatura. Pero con la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura en la Comisión de Justicia, solicitada por el bloque social cristiano, ¿se pasmó el pedido de juicio político? ¿Qué pasó? Bueno, esto era de esperarse. Nosotros hemos esperado que la Fiscalía no actúe como tiene que actuar, con una agilidad. Nosotros también habíamos esperado de que se niegue el juicio político, pero eso no va a bajar los brazos. Eso no nos va a detener a que nosotros sigamos el trámite correspondiente
dentro de lo que manda la legislación ecuatoriana, sin perjuicio de que en el momento de que se agoten los recursos, nosotros acudamos a instancias internacionales. Recordemos que han sido el Observatorio de Derechos Humanos, el informe Pásara, la veeduría internacional que ingresó en el año 2011 para hacer esta veeduría a la reestructuración de la función judicial, quienes ya han observado los mecanismos ilegales que se han tomado. Han habido esas observaciones, pero también es hora de que actúen el poder local, digamos que en este caso es el control político que ejerce la Asamblea. Y eso es lo que se espera, pues no puede ser que haya siempre que recurrir a la instancia internacional. Hernán Ulloa, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, muy amable. Wendy. Solo queda despedirnos, Alfredo, que tengas un muy buen día, el resto de lo que queda y nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.